pero un discípulo se convierte en un centinela. Jesús oraba continuamente. De continuo estaba en la presencia del Señor, estaba intercediendo, estaba orando, estaba haciendo una labor ministerial. Entonces, qué importante que nosotros en esta noche podamos entender que un discípulo es un centinela. Cuando usted ve la vida de Isaías, cuando usted ve la vida de Ezequiel, fueron personas que se convirtieron en discípulos de Cristo, en discípulos de Dios, porque Cristo no había sido revelado humanamente a la vida del hombre, pero sí espiritualmente a la vida de Isaías, a la vida de aquellos hombres de Dios. Pero yo quiero hablarle de ese discípulo que se convierte en centinela, de ese discípulo que no le tiene miedo a nada, de ese discípulo que sabe aprovechar las oportunidades. Pero yo hoy también le vengo a hablar de un discípulo que tuvo la oportunidad de compartir con el Señor muchas cosas y desaprovechó la oportunidad. Aunque fue discípulo del Señor, no tuvo el privilegio que tuvieron los discípulos que estuvieron con él. Y vamos a hablar de José de Arimatea. Y yo quiero que usted vaya conmigo, solamente vamos a leer un pasaje en el libro de Juan, capítulo 19, verso 38, que dice de la siguiente manera: más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Amén. Dice el verso 39, lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirras y aloes. De acuerdo a la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús, untando con las especias en largos lienzos de lino. Amén. El Señor fue despojado de su túnica, pero este hombre fue y ungió a Jesús. Amén. Pero yo no voy a hablar tanto de ese momento en que él unge a Jesús. Yo voy a hablar de el personaje como tal. José de Arimatea era un hombre rico, era un hombre distinguido en la sociedad. Hacía parte de ese grupo de personas que pertenecían al Sanedrín de la época. Así de que este hombre era quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos. Y sabe qué es lo tremendo, que José de Arimatea es mencionado en tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Juan, como un hombre que tomó el cuerpo de Jesús. Pero lo que más me sorprende es que José de Arimatea nació en Rama, la misma ciudad donde nació el profeta Samuel. Y José de Arimatea nació en Rama, y cuando yo busco el significado de Rama, Rama significa altura, un lugar alto. ¿Y qué hace un centinela? Se para en un lugar alto. ¿A qué? A cuidar, a vigilar. Esa es la labor de un centinela. Así de que José de Arimatea había nacido como un discípulo de Jesús, había caminado como un discípulo de Jesús para ser centinela. Y me sorprende porque aunque no vivió con Jesús, no caminó con Jesús y no anduvo con Jesús, fue un hombre que tuvo la oportunidad de hacer algo por Jesús, de ser ese centinela que Jesús necesitaba en el momento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en un momento difícil de nuestra vida y aparece un centinela a ayudarnos?
Aparece alguien a orar por nosotros, aparece alguien a bendecir tu casa, aparece alguien a decir, no, yo estoy aquí, yo vengo a ayudarte, yo vengo a apoyarte, ¿qué necesitas? ¿Cierto? Ese es un centinela y podemos rescatar eso de José de Arimatea, que fue un hombre que fue sabio, que entendió los tiempos, que supo discernir el momento en que Jesús necesitaba de él. Tal vez en otras ocasiones le ayudó, la Biblia no lo registra, porque recuerde que era un discípulo secreto de Jesús. Pero lo que más me impacta a mí es ver que este hombre tuvo la capacidad de darle honor a esa ciudad donde él había nacido. Dice que nació en Rama, y la palabra Rama en el original hebreo es altura, y un centinela vive en la altura del muro vigilante. Así de que José supo ser ese discípulo vigilante de todo lo que pasaba con Jesús. Pudo estar muy cerca de lo que pasaba con Jesús, pudo dar la opinión de lo que pasaba con Jesús, tal vez pudo estar ahí pendiente de qué pasaba con Jesús, y aunque no pudo librarlo de la cruz, porque estaba establecido que Jesús muriera en la cruz para que resucitara y fuera glorificado, lo que sí podemos ver poderosamente es que este hombre estuvo listo y preparado en el momento justo. Y un discípulo del Señor está siempre preparado en el momento justo en que el Señor lo necesita. Amén. Habían 12 discípulos que caminaron con Jesús. Digamos que fueron los más relevantes del ministerio de Jesús. Solamente de esos 12 había uno, porque ya Judas se había ahorcado prácticamente. Ya ese estaba o listo para ahorcarse o ahorcándose ya. Y los otros habían huido por temor. Pero José de Arimatea, aunque no estuvo con el Señor, no caminó con él todos los días, solamente, yo digo, lo vio en ocasiones, compartió con él en ocasiones, tal vez fue a cenar en ocasiones con Jesús, tal vez se tomó un tinto con Jesús en ocasiones, pero cuando Jesús necesitó de José, José estuvo ahí. José de Arimatea estuvo ahí, pendiente. ¿Qué hay que hacer? No, hay que recuperar el cuerpo de Jesús, hay que ponerlo en una tumba. Este hombre había comprado esa tumba para él. Y como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Ese centinela terminó usando la tumba que había comprado para él, terminó usándola para Jesús. El sepulcro donde fue puesto Jesús pertenecía a José de Arimatea, el discípulo secreto, el que fue visible el último día de su vida. Cuando Jesús muere, aparece José de Arimatea y todo el mundo se preguntaría, ¿qué hace este tipo reclamando el cuerpo de Jesús cuando él pertenece al Sanedrín? Cuando él pertenece allá a los fariseos, cuando él pertenece a esa sinagoga donde todo lo que hacía Jesús era criticado, donde todo lo que hacía Jesús era puesto en el ojo del huracán, donde todo lo que hacía Jesús no era válido porque sanaba en sábado, porque sus discípulos no ayunaban, porque hacía o porque no hacía, le buscaban ocasión para matarle. Pero ¿qué hacía un hombre del Sanedrín reclamando el cuerpo de Jesús? Supo ser discípulo. ¿Cuántas veces Dios nos llama, Jesús nos llama en un momento difícil y decimos, no, estamos ocupados, no tenemos miedo, no nos pasa esto? Salió en el momento justo a defender el cuerpo de Jesús. Yo creo que la gente le decía, pero ¿para qué lo vas a bajar? Déjelo ahí, que se lo coman los cuervos. ¿Para qué quiere usted ese cuerpo? Pero José de Arimatea y Nicodemo, dos discípulos de Jesús indirectos, fueron los que tuvieron el valor de ir a tomar el cuerpo de Jesús, de pedir porque se los entregaran, de humillarse en el Sanedrín y decir, por favor, entréguenos el cuerpo. Pilatos, entréganos el cuerpo de Jesús. Necesitamos sepultarlo. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús en ese momento? Discípulo es más que un nombre, amado hermano. El discípulo está en el momento difícil. El discípulo no se va cuando la barca se está hundiendo.
Los otros huyeron porque tuvieron temor, porque tuvieron miedo de que los mataran. Pero este discípulo secreto, cobarde, terminó siendo el más valiente. Terminó siendo el que dijo, no importa, yo voy donde Pilato y yo le digo, venga, hágame un favor, entrégueme el cuerpo de Jesús. No, pero es que nosotros no se lo podemos entregar porque usted pertenece al Sanedrín. Venga, haga algo, mueva sus influencias y entrégueme el cuerpo de Jesús. Porque una persona que le hace honor a lo que aprendió es digno de ser llamado discípulo. Tal vez los otros vieron a Jesús sanando, los otros vieron a Jesús hablando en parábolas, eran tanto así que el Señor les tenía que volver a masticar a ellos lo que le enseñaba afuera porque no lo entendían, pero el Señor estuvo con ellos, pero José de Arimatea no tuvo esa oportunidad. En el Sanedrín se dedican a aprenderse la Torá. Se dedican a leerla todos los días porque para ellos tenerla en la mente es una ley y cargarla en el corazón es una ley. Entonces ellos todos los días recitan los mismos versos, los mismos libros y ese es continuamente su trabajo. Pero Jesús le apareció a este hombre y aunque fue un hombre cobarde, tuvo la oportunidad de estar en el momento preciso que Jesús necesitaba, de recoger el cuerpo. Dios lo predestinó para eso y este hombre fue sabio en llegar en ese momento. Por eso nosotros debemos de ser esos discípulos centinelas, esos discípulos que están en el momento justo. Este hombre cubrió el cuerpo de Jesús en el momento justo, en el momento propicio. Llevó lino, telas de lino, lo embalsamaron, lo llenaron de olores, de fragancias. ¿Para qué? Para su sepultura. Un discípulo es más aquel que está en los momentos difíciles que el que se ve siempre visiblemente. Un discípulo es aquel que no desmaya. Un discípulo es aquel que aunque no pueda estar todo el tiempo con el Señor, está en el momento en el que el Señor necesita. Ora por tal persona. Sí, Señor, ya voy. Ese es el discípulo que el Señor quiere. El trabajo de un discípulo es ser un centinela. Isaías 62, 6, 7 dice que el Señor puso centinelas para que cuidaran a Israel, para que cuidaran las murallas de Israel, para que avisaran cuando viniera el peligro. Y dice que la sangre que se derrame por culpa del centinela va a ser demandada sobre el centinela. Así de que nosotros como discípulos, toda persona que se pierda, que el Señor nos haya asignado y que esa persona se pierda, va a ser demandada sobre nuestra cabeza, porque somos centinelas, porque el centinela ora, el centinela discierne, el centinela está pendiente, el centinela es propicio y oportuno a la necesidad que el cielo le demanda. Y José de Arimatea fue un discípulo que supo estar en el momento justo. Lo segundo no tan bueno de este hombre. Entonces dijimos que lo primero es el trabajo de un discípulo es ser un centinela y discernir. Lo segundo no tan bueno de este hombre fue que tuvo temor de los líderes judíos. ¿Cuántas veces nosotros entramos en temor y nos amedrentamos por las cosas que pasan? ¿Sabe? En Nueva Zelanda se está levantando la persecución contra la iglesia, contra los cristianos, contra todo lo que tiene que ver con Dios de una manera como no se había visto antes. Y mientras estaban adorando en una iglesia, hombres y mujeres de la comunidad LGBT a hacer ruido, a hacer escándalo, a tirar arengas, mientras adentro la gente adoraba a Dios, exaltaba a Dios. Ellos afuera se burlaban, ellos afuera se reían, ellos afuera hacían escarnio. ¿Y usted cree que cuánta gente no retrocede a causa de eso? Porque le da temor. Un verdadero discípulo se queda y si es propicio, muere por su causa. No siente temor de lo que le pueda hacer el hombre. Dice la palabra, David dijo, ¿por qué he de temer? ¿Qué ha de hacerme un simple mortal? En Siria, ayer había multitud
de cristianos que decidieron salir a las calles a protestar y a decir: tenemos derecho, igual que los musulmanes, igual que la comunidad LGBT, tenemos derecho a honrar a Dios, a adorar a Dios, a cantarle a Dios. Es un derecho. Pero ¿cuántas veces nosotros nos dejamos intimidar por el temor? Y empezamos a hacer una oración fuerte y empezamos a guerrear, y entonces cuando nos prenden los bombillos salimos corriendo y no terminamos de guerrear ni de orar porque nos dio miedo. Un discípulo no es cobarde, y la palabra dice en Primera de Juan capítulo 4 verso 18 que el verdadero amor echa fuera el temor. Verdadero discípulo de Cristo no tiene temor. Cuando los discípulos sintieron temor, huyeron. Pero luego, cuando fueron al aposento alto, fueron revestidos de poder y nunca más volvieron a tener temor. Se dedicaron a establecer el reino. Donde iban, hablaban de Cristo. Donde se paraban, no había temor. No importa que nos apedreen, no importa que nos decapiten, no importa que nos azoten, vamos a predicar a Cristo. Vamos a llenar la tierra de la atmósfera del que resucitó y del que está glorificado, del que se levantó de entre los muertos. Pero no podemos seguir teniendo temor, ni contra el enemigo, ni contra nada. Usted no tiene por qué tenerle miedo al enemigo. El enemigo es un enemigo vencido. Satanás, el infierno, está vencido. Pero este hombre tenía miedo del juicio de los mismos hombres. José tenía miedo de que los mismos hombres lo juzgaran. Dice que tenía miedo, tenía temor de decir que era un discípulo de Jesús por causa de los líderes judíos. ¿Y cuántas veces Dios propicia una atmósfera para que nosotros hablemos de Él y nosotros la dejamos apagar porque nos da miedo hablar en el Transmilenio y que todos nos escuchen? Hay una película que se llama Cristiano a la Secreta, y el tipo en la iglesia era el recristiano y guardaba la Biblia debajo del gabán así para que no se la vieran. Llegaba a la iglesia, sacaba su Biblia, la leía, mejor dicho, el ungido levantaba manos de todo. Pero en la calle, la Biblia debajo del gabán y de su brazo para que nadie se la viera. Para que no le dijeran: oye, tú eres cristiano. Cristianos a la secreta, discípulos a la secreta, gente que le da miedo reconocer a Cristo para que no lo escarnezcan, para que no le dejen de hablar, para no perder las influencias. No, amado hermano, nosotros tenemos que ser discípulos valientes. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes o los violentos lo arrebatan. Tenemos que estar parados para decir: soy un discípulo de Cristo. Y si declaro que soy un discípulo de Cristo, es porque le sirvo y porque le honro con mis palabras, con mis hechos, con mis acciones. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser verdaderos discípulos, ser propicios al momento, pero no por temor dejarnos amedrentar y escondernos. No estamos para escondernos. Las lámparas no las ponen debajo de las mesas, dice la palabra. Las ponen ¿dónde? Encima de la mesa para que alumbren. Usted es una lámpara, usted es un centinela. Usted no puede tener miedo, amado hermano. Usted no puede escabullirse, usted no puede sentir temor de lo que otro le pueda decir o hacer. No tenemos por qué tener temor. El único temor que usted debe tener en su vida es un temor reverente a causa de la presencia del Señor. Una de las varas, de las cañas, del candelabro, la caña central, se llama espíritu de temor a Jehová. Ese es el único que usted debe tener en su vida. Espíritu de temor a Jehová. Usted no debe tenerle miedo a la gente, al que dirán: me convertí, me van a decir aleluya, vaya, alabe a Dios, que pereza, lambeladrillo, no lo invitemos. No tenga miedo, un discípulo es rechazado.
verdadero discípulo es rechazado. Un verdadero discípulo es alejado de todo. No es importante que venga, déjenlo allá, no lo inviten. ¿Para qué lo invitan? Qué pereza verle la cara. Es aburrido, ella es aburrida. Pero un verdadero discípulo está dispuesto a eso por causa de Cristo. Un verdadero discípulo no le importa lo que diga la gente. Y perdóneme que lo diga de esta manera. Pero cuando usted es un verdadero discípulo, usted lo único que tiene en su mente, en su corazón y en todo su ser es tener un temor reverente y obedecer a aquel que lo tomó como soldado. Dice la palabra: ninguno que milita en el ejército de Jesucristo, el que se hace soldado de Jesús, puede enredarse en los negocios de la vida. No se enreden en el que dirán, no se enreden en el que piensa fulanito, no se enreden que usted es el único cristiano de su casa y a causa de eso su familia no lo invita, su familia no lo quiere. No se enreden en esos temas. Olvídelos, camine, avance, porque si usted no desmaya, en su tiempo usted cosechará, porque la palabra dice que echa tu pan sobre las aguas y al cabo de muchos días lo encontrarás. A cabo de muchos días Dios te hará justicia, a causa de muchos días Dios usará tu boca para orar por aquel que te rechazó, por aquel que te dijo no puedes entrar, no te es lícito estar entre nosotros somos X cosa y tú eres cristiano y no puedes entrar aquí, no puedes estar aquí. ¿Sabe una cosa? Cuando uno es un verdadero discípulo de Cristo, no le importa si medio mundo no lo voltea a mirar. El temor no te puede sacar de la atmósfera del espíritu. El rechazo hace parte del llamado. El rechazo hace parte del llamado. Obvio, va a haber gente que te ame, va a haber gente que te quiera, porque no todo el mundo te va a odiar. Pero van a haber momentos donde tú vas a tener que definirte. ¿En qué me voy a definir? Voy a seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, hermano. José de Arimatea conoció a Cristo, lo vio haciendo milagros, compartió el tinto con él, se comió 2 panes con el Señor y dijo: Señor, tú eres maravilloso, lindo, hermoso, pero ¿sabe qué pasa? Que no puedo estar contigo, porque entonces allá al otro lado me van a despreciar, voy a perder mi reputación, voy a dejar de ser un hombre respetable. Cuando tú sigues a Cristo, no importa que el mundo te odie, que el mundo no te respete, que el mundo no te ame, porque lo importante es que su presencia está de continuo contigo y el pan que lanzaste en las aguas volverá a ti y esa gente te buscará, esa gente querrá que tú ores por ellos. Y si no, pregúntale a Job, todo mundo lo abandonó, sus amigos se sentaron con él a quejarse, a burlarse, a regañarlo y a pasar un tiempo con él donde él estaba pasando por dolor y los otros vinieron a chuzarle la llaga para hacerlo sentir mal. Pero luego el Señor le dice: ve y ora por ellos, bendícelos. No importa cuánto rechazo recibas a causa del nombre de Cristo. No permitas que te pase como José de Arimatea, llamado a ser centinela. Sí, estuvo en el momento oportuno, pero pudo haber hecho muchas otras cosas y su nombre pudo haber quedado registrado en más versiones, en más capítulos de la Biblia. Pudo haberse hablado de él de una manera más amplia, pero no pasó así porque el temor que tenía por el qué dirán, por el qué pensará el Sanedrín, qué pensará mi amigo, qué pensará el vecino, qué pensará el que juzga en la puerta, lo dejó ver esa gloria de Dios. Y hoy es un día para que nos despojemos del temor, para que le digamos: Señor, yo no voy más con el temor, yo no voy más con ese temor. Yo lo único que necesito en mi vida es un temor reverente por ti, un temor a Jehová, un temor a Jehová. El temor a Jehová me hace ir lejos, me hace estar convencido, tener convicciones claras, metas claras. A Pablo no le importó que le dijeran: tú eres el asesino,
Saulo de Tarso, sí, yo era el asesino, pero ahora soy el nuevo Pablo, el que predica a Cristo. Sí, es que la ropa de Esteban se puso sobre tus pies. En honor a ti fue que matamos a Esteban a pedradas, sí, pero yo pedí perdón y ahora soy Pablo, el que predica a Cristo. Máteme, pégueme, golpéenme, azótenme, échenme en el mar, hagan lo que quieran, que yo soy un discípulo. Un discípulo está dispuesto, amado, a pasar por lo que sea, sin importarle nada, porque sabe que hay una corona incorruptible. Dijo Pablo, los que corren en el estadio a la verdad corren, pero corren ¿por qué? Por una corona de laurel. Pero yo corro por una corona incorruptible, una corona eterna, una corona de vida. Usted corra por su corona de vida, no corra por coronas de laurel que aquí se desvanecen. Corra por la gloria de Dios, persiga la gloria de Dios. A eso usted ha sido llamado, a perseguir la gloria de Dios. A ser ese discípulo que persigue esa gloria poderosa, que persigue esa gloria honrosa para los hombres. Y tercero, no permita que pase el tiempo y usted haya perdido oportunidades poderosas en su vida. ¿Sabe que este hombre perdió la oportunidad? Este hombre no tuvo oportunidad de compartir con Jesús, porque no se sabe cuánto tiempo usted va a estar en esta tierra. Él no sabía cuánto tiempo iba a estar Jesús en la tierra, y por no estar apercibido de cuánto tiempo iba a estar Jesús en esta tierra, no tuvo la oportunidad de desarrollar lo que había sido puesto en él. No tuvo la oportunidad de decir, aquí estoy, Señor, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a orar, hay que interceder, hay que guerrear. No tuvo la oportunidad porque se entretuvo en preocuparse. ¿Qué pasará? ¿Qué dirán? ¿Será que si me salgo? ¿Será que si me entro? ¿Será que si me paso de aquí para allá? No voy a hablar ni de religiones, ni de lugares, ni de identidades. No, voy a decir, si me paso de aquí para allá, ¿qué va a pasar conmigo? No le dé temor. Desarrolle la tarea por la cual usted ha sido llamado. No se pierda de las cosas poderosas que Dios diseñó. Un discípulo disfruta de lo que Dios diseñó para él. Esta semana el Señor me ha ministrado mucho sobre eso. Y yo decía, Señor, ¿cuánto tiempo a veces uno desperdicia y no desarrolla lo que Dios le dio? No desarrolla el potencial que Dios ha puesto. José de Arimatea tenía un potencial, era un hombre renombrado entre el pueblo judío. La gente lo veía. ¿Qué más, don José? ¿Cómo está? Porque tenía un renombre. Era alguien importante. Pero fue tanto el poder de ese nombre importante que no desarrolló cosas importantes. Un discípulo secreto. ¿Usted ha visto gente así? Cristianos secretos. Alguien un día dijo, cristianos son semesunos. De los que van de enero a noviembre a la iglesia y en diciembre se desaparecen, ¿cierto? Un cristiano secreto en diciembre se perdió. ¿Qué le pasó a ese cristiano? No sabemos. Ese discípulo se fue de parranda. Y vuelve en enero y sucede como dice la canción. No andaba muerto, andaba de parranda. No podemos ser discípulos secretos. No podemos perder el enfoque, no podemos perder la asignación. La palabra dice que fuimos asignados, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dice tanto David acerca de cuando la concepción de nosotros, que me sorprende porque David dice, mi embrión vieron tus ojos. Porque había un diseño, porque hay un diseño. No nos podemos quedar en el temor, no nos podemos quedar ahí viendo cómo todo mundo desarrolla cosas y nosotros, sus discípulos, no desarrollamos nada. Viendo cómo los demás son astutos y evolucionan y nosotros nos quedamos involucionando.
¿Sabe qué ha pasado con la iglesia? La iglesia, que debería ser un discípulo, un ente renombrado en la sociedad, es un discípulo involucionado, sin poder, sin autoridad ante los entes de la calle, de afuera, ante el gobierno, ante el cine, ante la cultura. La iglesia no tiene poder afuera. Somos muy buenos aquí adentro y tenemos mucho poder y somos muy buenos discípulos aquí adentro, pero afuera la iglesia carece de poder porque no desarrollamos el potencial que Dios nos ha dado, por temor al que dirán muchas veces, por temor a qué pasará, por temor a no, Señor, mañana, mejor mañana, no, qué tal que yo no sirva para esto, ¿sabe? Yo nunca me vi predicando, decía, yo no soy buena predicando. Yo le decía a mi pastor, yo nací fue para danzar, pastor. Y un día Caleb me dijo, ¿sabe qué pasa, pastora, con los reyes y con los sacerdotes que primero danzan? Y yo me quedé pensando, y yo, ay, inventé, Caleb, déjeme así quietica. Y Dios empezó a desarrollar mi pastorado, a desarrollar el don de maestro, de poder enseñar. Es Dios el que lo hace, pero eso está dentro de nosotros como discípulos de Él. ¿Para qué? Para que lo desarrollemos, para que lo explotemos. Pero a veces nos pasa como José de Arimatea. Nos quedamos viendo grandes proezas de lejos. ¡Ay! Los discípulos están aprendiendo a echar fuera demonios. Jesús les está enseñando. Pero yo estoy en el Sanedrín, estoy leyendo y estoy interpretando. Letra sin espíritu mata. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos el fuego, necesitamos la gloria, necesitamos el conocimiento, necesitamos todo, pero somos discípulos. Y si nos disponemos, somos discípulos eficaces, como lo fue José de Arimatea, no solamente en un momento, sino de continuo. Este hombre fue un buen centinela, estuvo pendiente de Jesús. En el momento de que Jesús muere, recoge su cuerpo y aboga para que se lo entreguen, se lo lleva, lo embalsama, lo envuelve en lino, en las mejores telas de la época, lo pone en su tumba. Pero ¿qué hizo con el llamado que Dios le dio? Se quedó en un discípulo secreto, se quedó en un discípulo que pudo desarrollar a lo último, así como diría yo, con el pelo en el alambre, pudo desarrollar algo para Dios cuando había una bomba dentro de él. Porque yo no creo que él no tuviera ni llamado, ni dones, ni nada de lo que los discípulos tenían. Todos los seres humanos venimos capacitados y dotados de cosas excepcionales. Tal vez mi don no es el mismo de X o de Y, pero con el don de X y Y y el mío nos complementamos y hacemos algo poderoso. Pero se necesita ¿de qué? De fuerza, de valentía, de decisión. No podemos tener a Jesús cerca y no disfrutarlo por miedo a los demás, por miedo al que dirán. Yo de mi casa soy la única cristiana, de mi familia. Y comparto con ellos, pero ellos saben que yo muchas veces me encierro y me pongo a orar. Y ellos allá en sus cosas y yo en mi tiempo con Dios. Porque yo soy un discípulo. Y vine a esta tierra a establecer un propósito. No podemos tener a Jesús tan cerca y no disfrutarlo. La iglesia tiene a Jesús más cerca, más lejos que cerca. Porque a veces estamos tan ocupados en qué pasará o en qué dirán o en los temores que tenemos que no disfrutamos a ese Jesús de cerca. ¿Sabe? Yo no sabía que yo podía hacer esos devocionales que les envió a ustedes. Cuando Jaime me dijo, yo le dije, no, Jaimito, yo no sirvo para eso. Él me dijo, Paz, hágalo. Hágalo. Y el primero que subí quedó negro, borroso, se veía feo, se escuchaba feo. Y se lo mandé y me dijo, le quedó hermoso, pastora.
Yo sabía que me estaba mintiendo, pero aún así le dije gracias. ¿Y sabe qué pasó? Voy perfeccionando eso que está dentro de mí. Y no es que Dios tenga que venir a empujarme, es que si yo soy un discípulo, sé de que fui provista y lo puedo tener cerca mío y Él va a hacer que el río fluya. Tal vez usted se ve como alguien grande, pero no tan grande. No, usted no se ve de pronto con la capacidad de hacer cosas tan poderosas, pero de pronto dentro de usted haya un poder para sanar y que usted toque a la gente y la gente sea sana. De pronto en usted hay un poder para hablar y que el don de ciencia salga y que la gente reciba una palabra por su boca, porque Dios la puso en su boca. Tal vez usted dice, no, yo no sirvo sino para tal cosa, pero resulta que usted empieza a orar y el Espíritu Santo le empieza a mostrar, le empieza a enseñar a discernir, le muestra, hace discernir las cosas y usted dice, wow, yo no sabía que yo servía para esto. Porque hay un poder, todo discípulo, toda persona que fue llamada, que fue predestinada, que fue asignada a una tarea, que se convierte en un discípulo, tiene dones y talentos dentro de sí. Aún la gente que está afuera, que todavía no le ha alcanzado Jesucristo, que la revelación no le ha llegado a su corazón, está lleno de dones y de talentos. Pero la iglesia es la más temerosa. Si yo voy y le digo al de afuera que se monte un negocio que le va a prosperar, ese me cree. Pero aquí dentro de la iglesia uno le dice a alguien, usted es un discípulo del Señor, el Señor lo va a respaldar. Móntese una empresa. Uy, no, pastora, ¿con qué plata? ¿Y dónde? ¿Y si no se me da? ¿Y qué tal que yo quiebre? Hoy escuchaba el testimonio de un pastor que oró frente a una taberna. Señor, seca la taberna, que se cierre en el nombre de Jesús, con toda su iglesia. Y un día llovió tan duro que cayó un rayo y quemó la taberna. Y el dueño de la taberna demandó a la iglesia completa junto con el pastor. Y cuando fueron a juicio, el hombre dijo, es que Dios, la oración de ellos, hizo que se quemara mi taberna. Y el pastor dijo, pues la verdad yo no sé cómo pasaría. Nosotros sí oramos, pero pues no creemos que hubiese sido eso. Y el juez le dijo, me parece terrible que un cristiano no pueda creer en el poder que tiene y un impío tenga poder para creer que Dios fue el que le quemó el lugar. ¿Qué tipo de discípulos somos, amados? ¿Cuánta fe nos falta? ¿Cuántas veces nos parecemos a José de Arimatea? Queremos hacer algo por Jesús y nunca lo hacemos. Y cuando Jesús estaba muerto fue que pudo hacer algo por él. No dejemos pasar el tiempo sin tomar la decisión de aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado de ser discípulos de Jesús. Los hombres de Dios fueron apedreados, golpeados, decapitados. Pero Pablo lo dijo claramente. He corrido la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Estoy listo para irme. Hay gente siendo enterrada viva por predicar a Cristo. ¿Qué clase de discípulos estamos siendo? ¿Los centinelas oportunos en todo el tiempo, no solamente en una ocasión? Nos estamos dejando llevar por el temor, nos estamos dejando llevar por la necedad del corazón y no desarrollar eso poderoso que Dios ha puesto en nosotros. No importa dónde estemos, seamos discípulos, desarrollemos eso poderoso que Dios nos ha entregado. Yo no sé si José miraba a los discípulos y decía, ay, tan chévere, todos están con Jesús. Pero si usted en algún momento dice, wow, tan chévere, este está con Jesús, no lo mire a él, avance usted hacia eso. Lo único que usted debe tener es un temor reverente, como se lo decía. El candelabro tiene 7 varas. Cada una de ellas representa algo, cada una de ellas representa un color de
del arco iris, que significa el nuevo pacto. Cada una de ellas representa un día de la semana, cada una de ellas representa algo de Dios: sabiduría, conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de temor a Jehová, espíritu de temor. Ahí está contenido todo. Pero su caña central, su brazo central es temor a Dios, temor a Jehová, espíritu de temor. Señor, dame un espíritu de temor reverente por tu presencia, porque cuando nosotros tenemos eso, no importa nada. Usted va porque va, y va hacia adelante porque va hacia adelante, sin importar lo que pase, sin importar lo que se le atraviese. O usted le pasa por encima, o se hace a un lado, o usted lo aplasta, pero algo pasa cuando usted decide ser un discípulo. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a decirle: nacimos para ser centinelas, Señor. Pero más que centinela en un momento oportuno, queremos ser centinelas de todo el tiempo, Señor. No ser de vez en cuando, no aparecer de vez en cuando, o no aparecer en el momento donde creo yo que tú me necesitas. Porque sabemos que si estamos en esta tierra y hemos sido llamados, Dios nos necesita en todo tiempo. Y usted dirá: Dios no necesita de nadie. Sí, Dios necesita de discípulos, Dios necesita de gente como tú y como yo para establecer el reino, porque tú eres el punto de contacto en esta tierra para una persona que no tiene a Cristo. Somos esos discípulos y tenemos que seguir siendo esos discípulos que llevan el nombre del Señor en alto donde quiera que vayamos, que no tenemos temor. ¿Sabe? El temor al que dirán estorbó el propósito de José. Y lo más valioso que le pudo dar al Señor fue la tumba que había comprado para él. Pero nosotros tenemos una vida llena de sus dones y sus talentos. Y es lo único valioso que tenemos para entregárselo a él. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor. Y yo quiero que